¿Qué tal? Este es Vertigo Mundial. Nos acompaña de nuevo el doctor Adolfo Laborde, director de la licenciatura de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Doctor, la inmigración en Europa es un fenómeno que ya tiene años. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, yo creo que se debe a dos factores, básicamente. El primero es que existe realmente una resistencia de algunos sectores conservadores en Europa, especialmente en los países que tuvieron alguna dictadura o tuvieron algún pasado represor, como en el caso de Italia, como en el caso de Alemania y en el caso de España. Y además de esto, como número dos, tenemos que se empalma una situación caótica, hablando en términos económicos, y la amenaza de estos inmigrantes que de alguna u otra forma son vistos como competidores indirectos de algunas fuentes de trabajo, independientemente, repito, que a veces son trabajos que la mayor parte de los europeos no quieren realizar, pero sí, si hay que señalar a algún responsable, bueno, pues los más fáciles o los más vulnerables son los inmigrantes de diferentes partes de África y de Europa del Este. Con las leyes para los inmigrantes, ¿considera que se han endurecido? Sí, por supuesto. De hecho, se viene una discusión muy fuerte sobre el endurecimiento de las políticas migratorias de la zona euro. La gran ventaja que se tiene al ingresar a la zona euro es la movilidad. No hay una política restrictiva para la movilidad de los seres humanos, de los trabajadores, y por lo tanto cualquier inmigrante fuera de la zona euro tiene la capacidad de moverse sin ningún problema al interior de esta región. Esto pues lógicamente les permite estar monitoreando o viajando a los lugares donde hay mayor actividad económica y por lo tanto demanda de su fuerza laboral. Escuchaba un dato, bueno, leía un dato que en 2005 creo que era, no me acuerdo qué país, no me acuerdo si era Alemania. El caso está en que los inmigrantes tenían más empleo que la misma ciudadanía, o sea, estaban, a pesar de que eran empleos que a lo mejor la ciudadanía no realizaba, pero se quejaban mucho de eso, ¿no? Sin embargo, digo, ya cuando les ofrecen el empleo que quieren realizar, ya no lo realizan. Claro. Este tipo de datos son comunes en la mayor parte, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, nos habla de que existe de alguna u otra manera una atracción, y hay una teoría que es la teoría de la atracción y la expulsión, que resume muy bien o explica el fenómeno migratorio. Por un lado, hay necesidades en los países donde no hay empleo. Eso hace que los trabajadores sean expulsados, y hay también polos de desarrollo o polos dinámicos en donde se necesita esta mano de obra, y podemos hablar de algunos casos en Europa. Alemania es uno de ellos. Es un país que si bien es cierto ha pasado por una situación difícil económicamente hablando, sigue teniendo un crecimiento y una demanda de mano de obra. Esto viene acompañado también con un decrecimiento de la población, con el bono demográfico en general en Europa. Esta es la fórmula perfecta o la ecuación perfecta para poder de alguna u otra manera encontrar una explicación a los crecientes flujos migratorios no solamente de Turquía, sino también de África del Norte y de latinoamericanos, hay que decirlo así. Hay un fenómeno migratorio interesante que ha cambiado un poco la geografía demográfica en España, sobre todo de peruanos, ecuatorianos y sudamericanos, mexicanos en menor medida por las distancias. Pero esto, repito, ha cambiado el rostro de la migración y ha ocasionado en algunos lugares que existan protestas o un tipo de nativismo, ¿no? O actitudes racistas o xenofóbicas. Con ahorita que me menciona España, la juventud, por ejemplo, la juventud francesa que estuvo protestando por la expulsión de una niña, con toda la familia, y contra la autoridad, ¿no? Contra el gobierno, por ahí que estaban hartos sobre la parte que maneja toda esta cuestión de inmigrantes. Y por otro, España, donde surgen datos que la juventud está completamente muy en contra de todos los inmigrantes. Claro, España está en una situación económica bastante difícil. A pesar de ser Europa, leía yo que puede pasar
como decía, la falta de madurez de la juventud en España les provoca este tipo de ser xenófobos, pero contrasta mucho con la actitud últimamente de la juventud francesa. A pesar de ser la misma zona, esta xenofobia no es una ola en sí completa. Bueno, tiene sus explicaciones de acuerdo a las realidades económico y política de cada país o de cada región. En el caso de España, pues se explica de alguna manera con el problema de la crisis y el desempleo. El desempleo en España abierto es del 26% y puede llegar hasta un 42-45% en el caso de los jóvenes. Un joven que tiene toda una trayectoria y una expectativa, al ver que no puede cumplirse y que tiene que buscar opciones fuera de España, lógicamente provoca este tipo de reacciones. En cambio, en Francia, que independientemente que haya desempleo, la situación no es tan grave como en España todavía. Además ha habido una política de integración muy importante porque de acuerdo a su pasado colonial han tenido una experiencia histórica de recibir y asimilar a ciudadanos no franceses pero que son parte de su colonia y se sienten como tal. Por ejemplo, en Inglaterra, con esta nueva ley que están proponiendo sobre demostrar que yo vivo aquí, todo esto de los papeles, que catalogado como una ley muy dura porque es simple y sencillamente existes, te puedo arrendar, te puedo vender, claro, te puedo dar servicio de salud. ¿Considera que es ir demasiado lejos? Pues lo que están haciendo es tratar de tener un control de los flujos migratorios y de los ciudadanos regulares. En el caso de Inglaterra también tiene una característica muy interesante, explicada por su pasado colonial. Hay una serie de comunidades de naciones, la Commonwealth, que así le llaman, que en su momento eran parte de la colonia británica, siguen siendo en algún momento desde una perspectiva simbólica, y eso hace que haya un gran intercambio de seres humanos, ¿no? Que haya indios, que haya gente del Caribe, de Jamaica, que haya australianos, que haya gente de Asia, de todas partes del mundo que gravitan dentro de esta órbita, y hay movilidad. Esto ha ocasionado también problemas de irregularidad, en donde algunos otros países aprovechan también, o ciudadanos de otros países aprovechan muy bien estas facilidades y se integran a la sociedad inglesa, lo que provoca naturalmente pues, la irritación de algunos sectores de la población. Los partidos políticos, en cuanto a tomar esta bandera de xenofobia, los partidos ultraderecha, ¿han tenido crecimiento con este tipo de política? Bueno, han tenido un buen recibimiento, han tenido apoyo en este tipo de posturas. En el caso de España, pues Rajoy ha visto de alguna u otra forma bien su política. Hay un buen recibimiento por esos sectores conservadores, porque de alguna u otra forma buscan tratar de explicar el porqué de esta situación tan mala. Y pues repito, los inmigrantes, los indocumentados, los sin papeles, como ellos les llaman, son los que tienen o los que pagan los platos rotos. Ha crecido, pero también ha habido una opinión desfavorable porque algunos españoles causan o acusan de la mala situación económica del gobierno de Rajoy. Pero también es cierto que en algunos otros países, como en Italia, en donde hay un partido de centro-izquierda, centro-derecha, es muy volátil. Las políticas migratorias también son muy volátiles. Si hablamos de Alemania, pues en donde Merkel la encontramos en el centro-izquierda, también las políticas migratorias tienen que cambiar o van a cambiar, porque, repito, cuando hay crisis económica, los sectores más desfavorables o más vulnerables pues son precisamente estos. Como dato duro, a pesar de que se ha transformado, digamos, hay una sociedad, la ola xenófoba, ¿se puede hablar de racismo, de discriminación exagerada? Bueno, mira, yo creo que podemos hablar de nativismo, de un sentimiento de identidad regional, nacional propia, que se ve reforzado con el desplazamiento de algunas fuentes de trabajo. Lo más fácil, repito, es culpar a la gente que no tiene la culpa de esto, y que son los inmigrantes, que de alguna u otra manera están ahí porque hubo una atracción económica. Los famosos sin papeles, que son los inmigrantes,
realmente son el blanco de los famosos skinheads, por ejemplo. Pues repito, son los que no tienen una cobertura legal, son los que pueden salir sin ningún problema del sistema de beneficencia social, como en España, que ya no tienen acceso al servicio médico, y también pues son parte de la persecución y víctimas de una infinidad de crímenes y actos que quizás no les correspondan. En este sentido, Naciones Unidas, con los relatores que han mandado, critican mucho la falta de una política de protección para los inmigrantes. Uh-huh. ¿Qué puede hacer Naciones Unidas, aparte de nada más dar una recomendación? Bueno, pues Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, tiene una política muy establecida. Sin embargo, los refugiados tienen otra categoría, son producto de eventualidades, de conflictos, de personas que se mueven de un país a otro por razones políticas, económicas y militares o en guerras. Sin embargo, en el caso de los migrantes, Naciones Unidas se ha propuesto debatir el tema de la movilidad y la seguridad humana desde una perspectiva como de un problema internacional, pero no tenemos todavía, a reserva de lo que dice la Organización Internacional de la Migración, realmente una política global que vaya a favor de estos movimientos. Yo creo que esto es más a un tema doméstico, a un tema de algunas organizaciones de la sociedad civil que han trabajado al respecto, y sobre todo en las políticas migratorias de los diferentes países que de alguna u otra forma no pueden controlar este problema. O sea que el tema de los derechos humanos en este caso sería muy local de plano. Sería muy local, también hay observaciones de los diferentes organismos, de Amnistía Internacional y de otros más. Sin embargo, bueno, el poder para disuadir a los gobiernos a que tengan políticas migratorias mucho más flexibles, mucho más amigables, pues no es tan poderoso, porque es una cuestión meramente de política local. Ok. Y para finalizar, doctor, ¿algún último comentario que nos haya faltado? Bueno, creo que el tema de la migración es un tema sensible en la nueva agenda internacional, que los países tendrán que trabajar en el marco de la cooperación internacional para poder generar realmente una política de desarrollo y que ayude a retener a estas personas que buscan mejores condiciones de vida. Esto fue Vértigo Mundial. Nos acompañó el doctor Adolfo Laborde, director de la carrera de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, campus en Santa Fe. Hasta la próxima, soy Arturo Moncada. Gracias.